Gallup reporta que el 23% de los colaboradores dentro de las organizaciones están comprometidos y a la vez el 44% sufre de un estrés. Este indicador nos dice que hay una desconexión estructural entre los individuos y las organizaciones. Bienvenidos a un capítulo más de Practicando el Futuro, conectando con Mariana Mendoza. Mariana, bienvenida. Un gusto volver a conectar contigo y con ustedes. Acabamos de ver que solo el 23% de los colaboradores están realmente comprometidos. ¿Por qué existe este indicador tan bajo? Isaac, esto es un tema muy importante que yo creo que nos tiene trabajando muy fuerte a los que somos consultores, a la gente de recursos humanos. Yo creo que esto está íntimamente vinculado, porque también un tema generacional del que hablamos de que la gente por qué no se queda, por qué no permanece dentro de las organizaciones. Me parece que un tema relevante que puede estar sucediendo es la desconexión que hay del propósito que tiene una persona o del valor y el compromiso que tiene una persona con el propósito de una organización. Quiere decir que las organizaciones están pidiendo compromiso, pero se están olvidando del propósito individual de los colaboradores. Esto es me encanta lo que acabas de decir. Sí, yo creo que es un ritmo acelerado en el que hemos estado viviendo. También hay que entender que la gente que se encarga, digamos, de hacer vivir el propósito no como algo que se tiene pegado en la pared o en una carpeta de manera importante para cumplir con algo, nos estamos olvidando de cómo hacerlo vivir, ¿no? Yo creo que la búsqueda de cualquier ser humano radica en lo que buscamos, radica en sentirnos productivos, en tener un claro el para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y yo te decía, esta velocidad en la que vivimos ha provocado que los líderes, que los mandos medios realmente actúen sobre bomberazos, ¿no? Como les decimos, sobre estas estrategias que se nos olvidan, creo que platicamos en alguna otra ocasión pasada, estos traductores de la estrategia a la operación de pronto se vuelven soldados, ¿no? de ejecución, de operatividad, que para ellos mismos existe una crisis del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si nos pasa en ese nivel, ahora imagínate lo que pasa con la gente que no entiende lo que está haciendo, ¿no? O para qué lo está haciendo, de qué forma impacta o de qué forma trasciende su habilidad en algo más allá de su escritorio. No estamos hablando de una falta de talento dentro de los colaboradores, sino una falta de propósito, Mariana. Y aquí me gustaría, porque tú trajiste ese término, ¿de qué hablamos cuando hablamos del propósito Ujú. individual dentro de las organizaciones? Yo creo que también estamos viviendo una época interesante con este tema de generaciones que ya tienen pobres etiquetas Ujú. de, de falta de compromiso, de nos quejamos, pero yo creo que ahí implica una responsabilidad doble y de qué hablamos. Bueno, pues yo te decía, cualquier persona, cualquier ser humano, lo que estamos buscando es el para qué estamos aquí. Ujú. Puede haber cierta complejidad porque actualmente, pues, en cualquier edad podemos tener una crisis de despropósito, ¿no? De identificar aquello que amo hacer, aquello en lo que soy muy bueno y que el sistema necesita de mí, incluso por lo que me pueden pagar. A veces no es tan sencillo encontrarlo, pero yo creo que cualquier organización puede hacer que el propósito se viva en vez de ejecutando en su liderazgo instrucciones concretas de lo tienes que hacer, esto tiene que quedar en tal fecha, eh, a empezar a decir el impacto que tiene lo que tú haces en el resultado que quiere la organización. No sé si soy clara, es este involucramiento de lo que tú sabes hacer y que a lo mejor, en el mejor de los casos, disfrutas hacer, tiene un impacto de este nivel en la organización. Y eso me lleva a una pregunta, ¿quién es el responsable de encontrar ese propósito? Yo como colaborador que estoy trabajando, que simplemente llego, hago mis tareas como muy robótico, ¿no? Sí. ¿O la organización es la responsable de darme cierto propósito, tanto en la organización como personal? Y esa es una muy buena pregunta. O sea, independientemente de todo, todos tenemos no podemos exigir que algo en nuestro exterior o que alguien nos diga cuál es nuestro propósito. Eso es un proceso de autodescubrimiento. Es un proceso que a veces
no sé, los iluminados les llega como rayito de sol y descubres rápidamente cuál es tu propósito. Hay otros que nos toma el tiempo de irlo descubriendo, pero es algo que tienes que responsablemente buscar, ¿sí? Eh, Hay una tarea que uno tiene que hacer, no importa el ritmo, no importa la forma, pero sí lo tienes que descubrir. Ahora, el de la organización, por otro lado, evidentemente, pues tiene que haber gente que te ayude a trasladarlo, porque un propósito, ¿dónde surge? Pues surge en el que crea la organización, el que tiene la idea, ¿no? Del para qué quiere crear lo que va a crear o echar a andar lo que va a echar a andar, ¿no? El traducirlo y poderlo ligar a lo que, para lo que cada uno da, es parte de la organización. Podrías pensar, bueno, pues es parte de recursos humanos, sí, pero no nada más, ¿no? Porque tu cotidianidad no es con el área de recursos humanos si estás en un área de finanzas, ¿no? O en un área de TI o en el área en la que estés, marketing, comercial. Eh, lo interesante ahí es responsabilidad de la organización hacer que todo mundo entienda su para qué dentro del gran propósito que tiene una organización. ¿Y qué podría observar la organización o en qué podría tener la atención para notar que sus colaboradores realmente descubrieron o tienen un propósito claro en la organización? Primero y de primera, la primera responsabilidad es que la gente tenga claro para qué está en una empresa, ¿no? Ujú. Qué posición dentro del engranaje va a ocupar y eso lo podemos conocer duramente en una descripción de puesto, ¿no? Tú y yo sabemos que las descripciones de puesto normalmente están puestas, como decíamos hace unos días, en una gaveta, ¿no? Yo creo que hay un tema de humanización que tenemos que empezar a vivir, ¿no? Creo que los ritmos que tenemos y que hemos venido trabajando nos han deshumanizado un poco, ¿no? No respondemos más a la velocidad, respondemos más a las presiones, a la incertidumbre de tantas alternativas que de pronto tenemos y nos abruman, ¿no? Em, entonces, el tema principal es que la gente entienda para qué está y eso cómo se vincula al gran objetivo o al gran propósito que puede ser más grande que tú y que yo, ¿no? Pero es un hilo conductor y una combinación entre la parte estructural, como lo puede ser una descripción de puestos donde venga un objetivo, pero también es un trabajo cotidiano y de cerca del líder, pues de las áreas que nos dedicamos a mirar a las personas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno? Hace rato decías, no es un tema de talento y no, pero sí necesita haber talento en los líderes para poderlo identificar, para decir qué tengo que hacer. Y que sin duda alguna también esto genera un tema de crecimiento en ambos lados, ¿no? O sea, ¿cómo hago, cómo motivo para que esta persona tenga un propósito? Lo hemos escuchado, ¿no? Estas generaciones que no sé por qué no les digo que les aumento el sueldo y no se quedan. Ujú. No nada más es un tema de sueldo. Y también las generaciones que somos más grandes, por no decir otra cosa, tenemos que hacer un esfuerzo por entender de qué otra forma se tiene que motivar esa parte, porque el propósito, el cumplimiento del propósito está altamente vinculado también con la motivación que yo tengo de aquello que aporto. Evitar miedos, pues hacer que la gente trabaje más en un autorreconocimiento. También es cierto que el líder por ser líder no es adivino, ¿no? O sea, también se tiene que provocar estas conversaciones, a ver qué pasa, generarse esa confianza donde esas conversaciones realmente surjan. Ya que el compromiso aumenta cuando mi propósito individual empata, ¿no? O encuentra un espacio dentro del propósito organizacional. Y para Eso, eso quiero leer un dato financiero, un dato algo duro, duro. que dice que las unidades con alto compromiso muestran un 23% más de rentabilidad y un 18% mayor en productividad, y estamos hablando de que el compromiso no es un factor blando, es un No, impulsor financiero. claro. Y lo que quisiera saber aquí es, ¿qué implica para el negocio esto? ¿Qué implica que la gente esté motivada? Bueno, sin duda alguna, gente que va a ser más productiva, gente que va a hacer las cosas. Esto que estás diciendo tiene un montón de componentes, ¿no? Hoy hablamos de gente que tiene burnout de manera relevante, ¿no? Empezando hasta por los líderes.
Ujú. esta desesperación por querer cumplir con resultados, con estrategias que a veces, Isaac, a veces ni los líderes entienden, ¿no? Es este proceso como de piloto automático y por eso hablaba de un tema de humanización. No es recibir un objetivo y bajarlo por el resultado, es entenderlo. Y me gustó mucho esto que dijiste, es cómo ese propósito personal logra encontrar armonía y coherencia con el propósito organizacional, que no necesariamente tienen que ser los mismos, Ujú. pero que impacten en mi motivación. Es decir, eh, yo puedo también tener ciertos objetivos de crecimiento, de desarrollo para cumplir mi propósito de dar lo mejor de mí. No necesariamente el propósito tiene que ser igual al de la organización. Sin embargo, si ese propósito se vuelve un vehículo para que yo fortalezca lo que necesito fortalecer para lograr mi propósito, entonces lo que va a provocar es yo no me quiero ir de aquí, Ujú. porque yo tengo un peso y un valor y lo estoy viendo y estoy viendo dónde soy productivo y lo vivo todos los días y tengo un reconocimiento al nivel del reconocimiento que a ti te guste o que tú necesites. Ujú. Estaríamos hablando que existe un tercer propósito, digamos, el propósito individual, el propósito de la organización y un propósito en conjunto. Eso está muy, muy, muy bonito. O sea, sería como, no sé, más bien sería como un tema de reparafraseo, de, más bien de construir, como decíamos, esos puentes, ¿no? Mm. ¿Cómo hacemos que este propósito que tú tienes y el mío se vincule? No sé si sería un tercer propósito, más bien creo que es un puente de comunicación. Que creo que es el principio de cualquier relación, la coherencia, ¿no? Tú ponte a ver cuando alguien te dice de frente, ay, me caes muy bien, Isaac, 2 minutos después estás diciendo, ay, Isaac, de verdad me vuelve loca, ¿no? Es un tema de coherencia en el que si mi propósito es coherente con el de la organización, entonces van a generar un vínculo y ese vínculo tiene bases sólidas porque yo me siento motivado de contribuir porque la forma en la que contribuyo me hace sentir valioso, me hace sentir tomado en cuenta, me hace sentir que soy parte de esto. Y entonces ese índice de rentabilidad que dices, claro, y de productividad se da de manera inmediata porque entonces la gente que quiere, si aquí me siento cómodo, si estoy creciendo, si hay una reciprocidad y la entiendo además, no creo que vaya a haber gente que se quiera ir del lugar en el que está. Hablábamos en un podcast anterior, Mariana, si no lo han visto, vayan a verlo, donde hablamos de la importancia y el pilar que es recursos humanos como traductor y arquitecto de los puentes de comunicación entre áreas, ¿no? Sí. Específicamente en tecnología, vayan a verlo si no lo han visto. ¿Qué debería hacer recursos humanos cuando nota que no hay una armonía entre el propósito individual y el organizacional? Extraordinaria pregunta, creo que primero es que como 2 momentos antes, tiene que estar atento a estas situaciones, ¿no? Acercarse a su gente, acercarse al equipo, acercarse a los líderes para poder detectar cuando algo así ocurre, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, dentro de su plan de trabajo y de las detecciones que hace con las áreas, es encontrar o detectar exactamente qué es lo que pueda estar ocurriendo, sobre todo cuando hay patrones repetidos, ¿no? Porque eso normalmente viene de la cultura y la cultura son estos patrones que se generan dentro de la organización. Y bueno, pues luego generar intervenciones valiosas y con poder que si bien no van a resolver o a lo mejor no tienen el impacto que pueda hacer para resolverlo y decir, ay, hoy no estás con propósito, pero mañana sí, que generen ese riel, ese camino, estas intervenciones que abran el paso, porque a veces pueden haber resistencias, a veces pueden haber temas de miedos, a veces de, uy, mejor no digo que no entendí cuál es el propósito porque ni siquiera sé cuál es el mío, entonces mejor no abro la boca. Es estas intervenciones que te permitan autoobservarte, que le permitan a los líderes observarse qué es lo que les serviría para abrir estos caminos. Me gustaría, Mariana, que me dieras un ejemplo dentro de los juegos con propósito que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido en conjunto, Sí. afortunadamente, que han sido muy divertidas. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya de notar que algún colaborador tenga un momento de, ah, ya entendí mi propósito dentro de la organización
cuando practiqué esto en un juego con propósito? Bueno, pues jugar, creo que de entrada siempre en estas intervenciones, y como bien lo dices, nos hemos divertido un montón. Eh, Nosotros sí trabajamos en un propósito muy claro, porque creo que lo tenemos muy claro cuál es nuestro propósito, y justo es generar estas experiencias que provoquen riqueza emocional, riqueza de descubrimiento en la gente. ¿Cómo lo hemos vivido? Definitivamente hemos tenido muchas experiencias. Ahorita recuerdo una que hicimos con barcos. Normalmente podría ser estar dirigido a lo que es el liderazgo. La organización pide trabajar con los líderes para trabajar el tema de gestión de cambio. Pero creo que la retribución más grande para nosotros, y sabemos que de esa intervención no van a salir todos transformados, pero con que se lleven algo que pasa en el juego te conecta con lo más profundo que tienes, lo más auténtico, digamos, ¿no? El gozo, el disfrute, pero también es en ese momento en el que te cachas haciendo algo que dices, caray, ¿no? Ya me di cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cómo lo he vivido yo, para mí ese es el momento más mágico que hace que valga, que toda la experiencia ya sea valiosa. Eh, lo interesante allí y el compromiso en estas intervenciones que hemos tenido es observarlo, estar atento de ello, y aparte de disfrutarlo 2 segundos, lo que sigue es cómo le ayudas a la gente a que lo baje un plan de acción, ¿no? Que ese momento que el juego te habilita de descubrimiento y de decir, wow, ya lo vi, que no se te olvide, ¿no? Y que no se quede en ese momento divertido o de reflexión, sino que logremos llevarlo a un proceso de plan de acción, primero en lo individual, porque son 2 momentos, y creo que son 2 necesidades distintas que el juego te habilita, ¿no? Cuando juegas y estás moviendo algo o tomas una decisión en estos barcos de si me subo o no me subo, por qué no me subo, qué miedos le estoy teniendo, y luego eso, cómo se ve en un plan organizacional, en el grupo. ¿Te respondí? Totalmente. En el juego con propósito, lo que vivimos es un proceso de que tal vez en una organización pueda llevar años, Ujú. ¿no? Y ahí es donde justamente vienen estos momentos, porque en un proyecto, una persona, un colaborador que acaba de entrar a una organización, puede llevarle meses descubrir el propósito tanto de la organización Sí, como del proyecto, como el sí, individual. Pero el juego, al ser un laboratorio, aceleramos muchísimo esto, creamos un mundo por completo, un universo donde todo avanza demasiado rápido, bueno, no demasiado rápido, sino avanza mucho más rápido que en la realidad, y sí. nos logra dar estos momentos de, ajá, ya entendí, ¿no? Y ahí es donde puedes empezar a trabajar, como dijiste, ¿no? Y como lo hablábamos, eh, para sostenerlo, llegar a un compromiso no entregado de nuestra mano, ni entregado de la mano de Hecho por ellos. líderes, sino hecho por ellos y comprendido por ellos, ¿no? Sí. Esto que dices es este momento acelerado. Lo increíble del juego es que decimos que estamos jugando, pero son patrones que nos pasan en la realidad. Totalmente. Entonces, ese es el fenómeno que sucedía cuando te ponen, o cuando decían te pones la nariz de payaso Ujú. y cambias por completo tu actitud, tu manera, porque ya eres otra persona, ¿no? Entonces, en el juego eso es lo que pasa, ese acelerador que tú dices es repetir los patrones en un juego donde pues se vale porque estoy jugando. Aceleras este proceso de introspección, de darte cuenta, y que a veces incluso también en el juego nos ha pasado, Isaac, ¿no? Que aunque se dan cuenta, mejor no lo digo, ¿no? Entonces esta combinación y este valor, bueno, pues presumamos que lo hacemos muy bien juntos, el valor que tiene un coach que lo logra mirar, mientras el que crea el juego lo logra intervenir, el coach lo mira, el plan también es más acelerado. O sea, no quiere decir que se va a solucionar todo, pero el plan al que llegues eh, va a ser mucho más poderoso porque viene desde un reconocimiento tuyo, un convencimiento rápido en el juego para poderlo aplicar.
Evidentemente, pues también depende de la decisión que cada quien tome de si lo quiere aplicar o no. Y ahí hay un valor agregado también, que es, tú decías, este tema de sostener. Entonces, el plus es cómo podemos acompañar esas organizaciones a que no se quede allí, ¿no? Y esto también viene en un cambio de mindset que también en el juego, porque pasa que podemos ir aprovechando esto que vamos viendo de los patrones, porque los patrones que se ven en ese juego pasan en todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, no lo sueltes, ¿no? ¿Y qué te está dando miedo ahora a ti? Entonces se vuelve un mecanismo de una herramienta que te ayuda a sostener también el cambio. ¿Me explico? Esto que viste en tu equipo, pues ahora te está pasando a ti, ¿qué vamos a hacer? Que regresando al tema del compromiso, hablando de que el juego es un acelerador, este universo que Ujú. creamos específicamente porque lo construimos específicamente para lograr estos objetivos o visualizarlos, Sí, ¿no? Darles visión, hacerlos evidentes, nos sirve para que justamente la persona se dé cuenta, y se ¿no? abra. Que es parte de algo más importante, ¿no? Y ahí es donde entra el compromiso, ahí es donde llega un compromiso que se da cuenta el colaborador que es parte de algo más importante y no le llevó meses, años descubrirlo en la práctica, dentro de su trabajo, dentro de su día a día, sino dentro de un juego que simbólicamente representa su día a día en la empresa. Un sistema y que encuentra el impacto, ¿no? Creo que los insights más grandes que hemos encontrado haciendo este tipo de experiencias es cuando se dan cuenta el impacto que tienen en otro, positivo o negativo, ¿no? Por eso se vuelve tan poderoso, porque puede ser que nada más estemos interviniendo liderazgo o gestión del cambio o alguna necesidad específica, se mueven fibras en la gente, ¿no? Y entonces encuentran un propósito o lo rediseñan, ¿no? Y también que estas experiencias abren la posibilidad de que digan, ay, bueno, pues nunca había hecho nadie esto por mí. Y a partir de ahí también se genera un motivador, ¿no? Claro, y las relaciones que se van dando, porque Ujú. nosotros dentro del juego lo que hacemos es ir metiendo diferentes elementos, ya sean retos, cambiamos reglas, Correcto, cambiamos el universo por completo, donde correcto. de pronto es como, ay, nunca me habría imaginado que me hubiera tenido que enfrentar a esto. Sí, Y una cosa que a mí me parece increíble de las experiencias que hemos tenido también es que de pronto, pues aparte de los jugadores, ¿no? De los colaboradores, de las personas que tenemos muchas veces directores, líderes, gerentes, los operativos ahí, pero siempre hay una persona de recursos humanos que está viendo, ¿no? Y de repente cuando entramos en el debrief, que ya es la parte final del juego, de repente pues están como muy normales y yo he visto caras así de los de Reche de, espérame, espérame, y sacando el cuaderno para hacer la nota, porque incluso ellos no habían notado ciertas cosas y dentro del juego, al ser este sí. laboratorio que acelera con este mundo, se vienen estas reflexiones, incluso para la gente de RH, ¿no? Eh, Me da risa porque lo disfruto un montón. Este, qué bonito que pase eso, porque entonces sí dejamos un granito importante. Ahorita que lo ibas diciendo, me iba imaginando algo tan duro o algo que le puede costar trabajo a las organizaciones, que es la famosa evaluación del desempeño, ¿no? Y que de eso se desprenda un proceso de retroalimentación, que también a eso nos dedicamos, a cambiar esos mindsets, ¿no? La evaluación de desempeño tiene que dejarse de ver como a través de la que consigo el bono, o de la que consigo si soy bueno o no soy O bueno, el látigo, ¿no? el Que a látigo, veces, ¿no? O que dentro de los áreas de recursos humanos sea, pues ya cumplí el checklist y vámonos a la que sigue, claro. ¿no? El juego se vuelve como un proceso de retroalimentación divertido, porque te diviertes, o sea, aunque te des cuenta de lo que lo puedes estar regando o no te esté saliendo perfecto, te diviertes. Es rápido, como tú decías, te acerca porque generas relación con gente que a lo mejor no tienes relación cotidianamente. Y al momento de dar esta retroalimentación, que es lo que tú le llamas, este rescate o debrief que se hace, el impacto que tiene es brutal, porque como bien dices, o sea, no nada más es para la gente que está allí. Y creo que también eso es algo que nos hace diferentes, ¿no? Para que esto se sostenga en el tiempo, no nada más es la conciencia que agarren los colaboradores o el equipo que está yendo, ya sea ejecutivo, desde hasta arriba hasta abajo del organigrama, sino que, por ejemplo, la gente de recursos humanos diga, ¿cómo voy a acompañar esto, no? Que se Ujú, emocione y ahí, ¿qué crees? Ahí también está el propósito, ¿no? ujú. Es
cómo quiero contribuir en eso, cómo me sigo enamorando de mi trabajo y entonces, ahí está el reto, ¿no? El tema es ahora cómo voy a acompañar a todos estos, a todas estas personas que ya hicieron y hacernos responsables, ¿no? Y que también al ser acompañados estos juegos de gente, pues con una mirada como lo son los coaches, como yo los represento en esta sesión, que también puedes acompañar a ese que dijo, a ese de recursos humanos y diga, wow, no, espérate, no te espantes, ¿no? O qué significó ese wow, ¿no? Exacto. Para poderle dar todavía más elementos, ¿no? Y que se combinen con ese plan de acción. Es poderosísimo. Mariana, nos acercamos ya al final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Y me gustaría saber tu mirada ya final de cómo como consultora podrías ayudar a una organización a diferentes objetivos pueden ser, tanto descubrir que los elementos dentro de esta organización, o sea, los colaboradores, sí tienen un propósito, ¿no? O sea, sí están observando ese propósito tanto organizacional como individual, Sí. y cómo lograr, en el caso de que no lo haya, a que la gente, la organización y los individuos lo encuentren. Pues hay muchos mecanismos, pues, jugando, ¿no? Entendiendo qué parte es lo que los mueve, cómo los volvemos a conectar. Porque también creo que hay un tema de no querer sentir. Hay patrones que tenemos los seres humanos, ¿no? Vamos generando ciertas cosas de defensiva, no quiero que me lastimen. Yo en mi experiencia propia, tanto profesional como personal, yo tengo a la mano mis emociones. Ujú. Y en el camino eso me ha costado facturas. Y entonces a veces el mecanismo es mejor ya no las muestro o mejor ya no platico. Em, ¿Cómo podemos ayudar como consultores? Pues que conectes con eso y lo reprogrames, ¿no? Y que en vez de ser algo que te ponga vulnerable, que te des cuenta el poder, el superpoder que tú tienes, ¿no? Entonces, una intervención de hacer el reconocimiento del superpoder que cada uno tenemos en nosotros, cualquiera que sea, porque cualquiera te va a llevar a lograr algo y que en la organización la diversidad es lo que logra un resultado. O sea, hemos caminado generaciones y generaciones, pues tú lo has visto junto conmigo en las empresas. em, las cosas han cambiado y si seguimos haciendo las cosas como siempre las hacíamos o como siempre se hacían, pues no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos ayudar? Pues teniendo este contacto con ellos mismos, atreviéndose, haciendo intervenciones, juegos con propósito que ayuden a que la gente se vuelva vulnerable y decir, no pasa nada, ¿no? Descúbrelo, generar estos espacios de seguridad, estos espacios divertidos, estos espacios donde te vuelves a reír, donde no quiero que me calles y me digas que ya estamos llegando al final porque a mí esto me encanta. Eso, yo diría que desde ese lugar y siendo muy coherente, ¿no? Yo creo que ningún consultor y ninguna persona especialista puede hacer que la gente se apasione por algo si tú no estás apasionado de lo que haces. Mariana, muchas gracias por estar una vez más con nosotros Gracias a ti, Isaac. en este tema de el compromiso y el propósito. Y pues ahí lo tienen. Recuerden que el compromiso no es simplemente una decisión de talento, no es un tema de talento nada más, es también y es un impacto financiero y estratégico entre las organizaciones. Así que Correcto. nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta la próxima.